Constantinopla fue una de las ciudades más importantes durante el primer milenio de la era cristiana. Fundada originalmente por los griegos con el nombre de Bizancio, esta metrópolis se destacó desde su inicio por su localización estratégica. ¿Cómo Bizancio se transformaría en la Gran Constantinopla? ¿Qué importancia política, religiosa y comercial tendría esta ciudad a lo largo de su historia? ¿Qué vestigios de su grandioso pasado son posibles visitar aún hoy en la actual Estambul? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. En el siglo VII a.C. era apenas una colonia griega, Bizancio, la cual comenzaba a cobrar importancia, ya que era clave en las rutas de los que trataban de cruzar desde Anatolia, lo que hoy se conoce como Turquía, o los que venían desde el lejano oriente y conectarse con Europa. Fue una ciudad griega, la capital de Tracia, situada cerca del estrecho de Bósforo, así que en una posición estratégica muy importante. Podrían controlar el tráfico, la navegación del mar Mediterráneo, el océano y el mar Negro, así que estaban en una posición muy buena. Por esa razón, en los dos lados de la desembocadura del estrecho que divide a Occidente con Oriente, tenemos estos asentamientos que comenzaron en el siglo VII a.C. El Imperio Romano creció rápidamente sobre toda la región del Mediterráneo, Asia y norte de Europa. Pero con el tiempo, uno de sus emperadores decidió trasladar la capital con la finalidad de tener mayor control comercial y político sobre la región. El emperador fue Constantino, y su nueva capital ahora se llamaría Constantinopla. La ciudad no cobró importancia durante el periodo helenístico, es solamente en el periodo romano, más tardío, que entonces nosotros vemos que la ciudad se reconoció su estratégica localización y también su oportunidad de poder controlar el resto del Imperio Romano, que se había extendido especialmente para el área de Oriente. Constantino, quien había peleado en guerras intestinas en Roma y quien ahora quería mantener control de estas rutas, especialmente la ruta de seda y de incienso, cambia la capital de Roma a Bizancio y ahora la llama Constantinopla. Él reedificó esta ciudad y la construyó según los valores de la arquitectónica, y había semejanzas. Por ejemplo, 7 colinas tiene Roma, 7 colinas tiene la Constantinopla. En ese esfuerzo por crear una nueva ciudad, él daba comida gratis, garantizaba que iba a dar terrenos, fueron a diferentes partes del imperio y tomaron columnas, mármoles, frisos, estatuas, para entonces hacer una nueva ciudad. Y fue una construcción impresionante en bien corto tiempo, tratando de hacer estas nuevas calles, el nuevo acueducto, las nuevas murallas, para asegurarse de que la ciudad fuera tan esplendorosa como Roma misma. El legado del Imperio Romano es visible aún hoy no solo en Roma, sino también en varias ciudades que fueron importantes para el imperio. ¿Cuáles fueron las principales construcciones civiles realizadas en esta época en Constantinopla? Fue construida según el modelo de Roma. Tenía un capitolio, un senado, un foro. Tenía, por ejemplo, un hipódromo, tribunales y, lo más importante, es muchos centros de adoración, iglesias. Como Constantino en su edicto permitían casi todas las religiones o muchas religiones, no fueron destruidos los templos paganos.
sino algunos fueron reemplazados o bueno, reutilizados para el cristianismo. Ellos también, además de hacer iglesias, ellos también establecieron acueductos a lugares que estaban más apartados de ríos o de lagos. Ellos también construyeron villas en áreas que estaban cerca de los puertos para incentivar el comercio. Ellos hicieron fortificaciones a lo largo de la ruta de seda para ellos garantizar el pasaje de los diferentes mercaderes, y también prepararon posadas para los cristianos que entonces visitaban los lugares santos para protegerlos mientras ellos hacían sus peregrinaciones. Constantinopla se destacó por su localización estratégica y comercial, pero también tuvo un papel muy importante en el crecimiento y la expansión del cristianismo, una vez que el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio. Constantinopla, ahora, ya para el 320 después de Cristo, con Constantino, se convierte no solamente en el poder central político para el imperio, con esta capital oriental, sino que también cobra una importancia religiosa que va a permanecer así durante los próximos 1000 años aproximadamente. Nosotros vemos que todavía el obispo de Roma tenía primacía, inclusive Constantino le da más primacía al imperio, al obispo de Roma, de lo que él tenía anteriormente. Pero es desde Constantinopla que se llaman los concilios, como el concilio de Nicea, tratando de establecer algún tipo de unidad dentro del imperio. Y en ese énfasis para mantener unidad y consolidarlo, entonces se comienzan a perseguir las versiones no autorizadas de los cristianismos. Y es entonces desde Constantinopla que se establece no solamente doctrina, sino que también se establece política pública de qué hacer con aquellos que no se adhieran a la doctrina. No crean que el imperio cambió de la noche a la mañana. Todavía estaban los cultos paganos, el culto al sol que Constantino apoya, el día del domingo, el día del sol, cultos como el mitraísmo, que traía la transubstanciación, una doctrina oriental salida del zoroastricismo, y se uno con la Eucaristía, con la misa, con la Santa Cena cristiana, también la inmortalidad del alma, filosofía griega. Todos esos elementos, la adoración de la madre y el niño, que anteriormente allí en Anatolia era Cibele, Artemisa, Diana, Isis para los egipcios, ahora se une con el marianismo, con la doctrina de los santos, que también la intercesión de María y de los santos, que se incorpora dentro de la iglesia. Y todo esto se está gestando tanto en Constantinopla como en Roma, que sigue siendo esa conciencia religiosa para el mundo occidental. Al visitar hoy la ciudad de Estambul, Turquía, uno de los puntos turísticos más visitados es la Basílica de Santa Sofía, un esplendoroso edificio que revela la importancia que tuvo la fe cristiana durante el período bizantino del imperio. La Iglesia de Oriente, con su patriarca, fue fortaleciéndose especialmente durante el siglo VI. Tenemos que recordar que aun cuando había habido presencia del cristianismo, hubieron varias revueltas de paganos o cristianos. Lugar creado por los humanos, más amplio, con una bóveda,
tiene una bóveda y varias bóvedas sobre bóvedas, que es genial arquitectónicamente. Todavía hoy los estudiantes de arquitectura visitan la iglesia para sorprenderse y para ver cómo el ingenio de los arquitectos originales pudieron lograr esta gran estructura. Pero era un ícono, un símbolo de lo que realmente era el clímax del imperio bizantino. Y más adelante vemos que otras estructuras similares, vemos que se restablece la iglesia de Cora, diferentes mosaicos, se hacen mosaicos impresionantes, pequeñas teseras, pequeños cuadritos de piedra en oro, en piedras preciosas o semipreciosas. Cuidadosamente se ponían uno a uno en las bóvedas, en paredes. Impresionante arte que caracterizaba a los bizantinos. Fue un lugar de una belleza arquitectónica impresionante. Como todo fue construido por tener dinero en un periodo de expansión económica, no le faltó. Hasta hoy día, cuando uno visita, el nombre de la ciudad ahora es Estambul. Cuando uno visita la ciudad queda impactado por esta herencia cristiana y también lo que se añadió más tarde, la herencia del Islam otomana, del Imperio Otomano, la herencia árabe. Así que en Constantinopla o en Estambul uno puede encontrar desde la Hagia Sofía, la iglesia más grande, hasta la Mosquea Azul, todo es muy lindo, todo es muy lindo. Constantinopla fue creciendo no solo en importancia política, sino también religiosa. Sede de importantes concilios, esta ciudad era una gran influencia cristiana, principalmente para el Oriente. Pero con el tiempo surgieron divergencias doctrinales con los líderes de la Iglesia de Roma, lo cual trajo graves consecuencias para el futuro, para el cristianismo y para el imperio. Mientras que en el occidente el Papa llegó a tener el poder de gobernar en el imperio, en el Oriente nunca reconocieron este derecho de gobernar. Por esto, cuando uno hace una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, mientras que una es piramidal y tiene en el centro el concepto del primado papal, la otra es iglesia autocefal. Cada iglesia tiene su autoridad. Hay el sistema de cardenales y esto, pero no hay un papa. Hay un mitropolita, hay alguien un patriarca, como es el patriarca de Constantinopla o de Rusia, pero nunca hay una figura como un rey, ¿sí? Esto es una diferencia. Después es una orientación, el occidente fue más orientado al racionalismo, mientras que el Bizancio fue orientado más al misticismo. En Constantinopla, en Bizancio, nosotros vemos un énfasis mayor en la encarnación y el nacimiento. Y allá en Occidente vemos un énfasis mayor en la crucifixión y en el sufrimiento. Todavía en Oriente había iglesias que guardaban el sábado durante el séptimo día. En Occidente se estaba enfatizando el domingo. También en Occidente se enfatizaba el culto a las imágenes tridimensionales, estatuas como tal, siguiendo la costumbre o la cultura griega y romana. Eso permanece en la iglesia. En Occidente no. Allí se enfatizan los íconos, solamente retratos o mosaicos con figuras que nos hacían recordar a Jesús, la Sagrada Familia, los santos, escenas bíblicas, hasta que también en Oriente hubo su propio debate y su problema iconoclasta. Como en este periodo la iglesia se expandió, por ejemplo, fueron evangelizados los búlgaros, y esto le dio fuerza y control al patriarca de Constantinopla.
apareció el conflicto entre el sistema centralizado del Occidente, donde el Papa tenía el poder, y este nuevo papel que jugaba el patriarca, que controlaba ya una parte de la parte oriental, ¿no?, del imperio. Y esto hizo que, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla, Focio, tenga un conflicto con Papa Nicolás I, y cada uno lo excomulgó al otro. Y esto fue el primer conflicto alrededor del siglo IX, y más tarde este se agudizó hasta que llegamos en 1054, la Gran Cima, cuando por una discusión sobre el credo, sobre el problema del primato papal y sobre el problema del filioque, si el espíritu viene del Padre o del Hijo, o y del Padre y del Hijo. Esto fue un punto que no llegó a tener una resolución teológica y culminó con una separación en dos iglesias. Y así nació la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y mientras esto sucedía, tenemos que el poder de los quedaritas, de los árabes que siguen subiendo desde la península saudí en dirección hacia Occidente, habían ocupado el área de Palestina, el área de Israel. Bizancio, Constantinopla, se mantiene bastante sólida, aunque ha sido debilitado el poder, y varias de las fronteras ya eran libres para que muchas de estas tribus entraran a Anatolia. Aún así, es por algunos siglos solamente que ellos se mantienen en control, porque cada vez se va erosionando su frontera y se va adentrando. Ahora tenían otros enemigos. Mientras esto sucede, las tensiones con Occidente continuaban. A pesar de que Occidente comienza las primeras cruzadas que logran retomar a Palestina, logran retomar y establecer el reino latino, ellos se mantienen en tensión con Constantinopla y casi aislados, al extremo que ya para la Cuarta Cruzada, cuando llegan los cruzados de Occidente, ellos toman la ciudad cristiana y los cristianos se atacan a los cristianos. Esto fue fatal para Constantinopla. Con esta tensión que había habido, ahora que los cruzados destruyen parte de la muralla, atacan y comienzan el pillaje, a robar y a quemar durante varios días, realmente la ciudad no se recobra, y cuando más adelante regresan los musulmanes, las hordas musulmanas, ellos finalmente abdican y la ciudad se pierde para el cristianismo. Aunque todavía había una presencia cristiana entre los habitantes, cada vez se va diluyendo la ciudad en su importancia para el cristianismo. Cuando los árabes tomaron el control de Anatolia y Constantinopla, los países declarados cristianos fueron impedidos de tener acceso al oriente por esta región. ¿Qué consecuencias esto traería para los países de Europa y la política mundial? ¿Y cómo Constantinopla ahora se transformaría en la gran capital del nuevo imperio árabe emergente? Constantinopla se volvió el lugar de control de todo el tráfico marítimo. Como había mencionado, estaba situada entre dos continentes, por el Bósforo, el estrecho de Bósforo. Tenían que pasar y pasaban todos los caminos comerciales, y al gobernar esta ciudad significaba que tenés el control de todo y las bloqueadas económicas o de navegación que impusieron hicieron posible el desarrollo de las otras vías al Nuevo Mundo. Portugal, España y los países de Europa tuvieron que buscar, y así nació la ruta de China por otros lugares, porque este era el lugar más fácil, pero como era controlado por el Islam, no permitieron que los poderes cristianos puedan manejar comercio o viajar por este lugar. Los sultanes musulmanes que ocupan Constantinopla, el Cuerno de Oro,
esta área la convierten en la sede del Imperio Otomano. Y desde allí se comienzan a conquistar diferentes territorios que antes le pertenecían estas tribus seljucas, estas tribus turcas que habían sido los que trabajaban para los árabes, ahora se convierten en los jefes o aquellos que dominaban el mundo árabe. Conquistan toda esta región del cercano oriente hasta Egipto. Ellos no solamente llegan hasta allí, sino que se expanden hacia la parte norte de Europa. Ellos se expanden por la parte de Europa oriental y llegan hasta las mismas puertas de Viena y ponen en jaque toda la cultura occidental con el poder que ahora salía desde Constantinopla, ahora Estambul, ahora convirtiéndose en la sede del Imperio Otomano durante los próximos siglos. El establecimiento del Imperio Otomano y el islamismo como religión oficial fue un gran golpe para el cristianismo de Constantinopla y Anatolia. Esta fe, que en los primeros siglos encontró abrigo en las ciudades como Esmirna, Éfeso y más adelante en la propia Constantinopla, ahora estaba amenazada y en los siguientes siglos prácticamente se extinguiría en esta región. El cambio del carácter cristiano de Constantinopla no fue automático, no fue simplemente político con la llegada de los ejércitos islámicos. No, los cristianos, como habían tratado los cristianos, ya había garantizado cierto grado de escepticismo entre los cristianos. Vemos que ese compromiso con Dios y ese fervor era atrayente para muchos de los cristianos que habían estado sintiéndose ya decepcionados con lo que estaban viendo en el trato entre ellos mismos. Vemos que el cambio fue paulatino y aun cuando permanecieron algunos enclaves cristianos dentro de Anatolia, dentro del imperio, los mismos fueron poco a poco dejando a través del matrimonio mixto, a través de migraciones, a través de algunos periodos de tolerancia e intolerancia dentro del mismo imperio musulmán. Y tal vez el último capítulo se escribe durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, nosotros vemos que el Imperio Otomano, que se había llamado durante el siglo XIX el hombre viejo y enfermo de Europa, se alía con los alemanes. Y en esta Primera Guerra Mundial, cuando finalmente Alemania cae, el Kaiser es derrotado, el Imperio Otomano es repartido. Las líneas son escritas sobre la arena por los poderes occidentales. Los turcos son movidos a la parte central de lo que hoy es Turquía, y los griegos, a ellos se les ofrece casi todo lo que era parte del imperio de los turcos. Sin embargo, Atatürk, el líder turco, el líder que se convierte en el general de la independencia, él mueve y logra empujar todos esos ejércitos occidentales hacia las fronteras de Turquía. Y entonces, para garantizar la paz, hay lo que se conoce como el intercambio de poblaciones. Y villas completas que habían vivido por siglos como cristianos allí en Turquía, ahora son desarraigadas totalmente y son deportadas a Grecia o hacia Occidente. De la misma manera, teníamos villas, poblaciones musulmanas en Grecia, que fue ocupada por mucho tiempo también por los turcos, y también lo vemos en toda esta región de la parte oriental de Europa, hasta las décadas pasadas, con todo el conflicto de Bosnia, Herzegovina, Serbia y Croacia. Vemos estas poblaciones que estaban coexistiendo unas cerca de la otra, pero ahora son deportadas. Ocurren genocidios, ocurren diferentes eventos que son muy lamentables, y la presencia del cristianismo casi es borrada de Constantinopla, de Turquía, debido a los eventos tan recientes como durante los últimos 80, 90 años.
Hoy nosotros todavía tenemos poblaciones muy minúsculas de cristianos que están tratando de entrar nuevamente allá, y tenemos la esperanza que de la misma manera que el cristianismo pudo surgir en aquella ocasión durante los primeros siglos y enseñar a todos acerca de Isa, acerca de Jesús de Nazaret, nosotros hoy podamos ver que poco a poco, a través de estos monumentos, estas piedras que le están hablando a gente intelectual, que yo he tenido la oportunidad de hablar en Turquía, gente que le gusta investigar, que pueden ver la evidencia, que pueden evaluar lo que ellos han estudiado y lo que ven en la palabra del Señor, poco a poco, la luz que brilló en esas 7 iglesias, la luz que brilló en Galacia, la luz que brilló en tantas áreas de lo que hoy se conoce como Turquía, pueda iluminar con la misma intensidad que lo hizo antes.